Buenos días, profesor. Buenos días, señor. Buenos días, profesor. Buenos días, hija. Buenos días, profe. Buenos días. Profesor, hoy día no me llegó el link, tuve que pedir por WhatsApp. El link es el mismo. ¿En el calendario no está? Porque No, es el mismo link todas las semanas. no, a mí no me llegó. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, justo eso quería hacerles recordar a los chicos. Si se han dado cuenta, es el mismo link. Anótenlo o cópienlo y ténganlo ahí guardado. Hay algunos profesores que solo repiten los mismos links para sus clases. No se compliquen, ¿ya? Como el profesor John tiene el link es el mismo. Profesor, por favor, ahí me parece que hay una alumna que es, no sé si habrá entrado Sofía Cochón, y entra con el nombre del hermano, Caleb Cochón. ¿Ya? Lo que pasa es que ellos tienen dos hermanos, como hay otros casos, usan la misma computadora, y están que se pasan la computadora y a veces se
se les hace un mundo cambiar el nombre, ¿ya? Por favor. Ya, ¿cómo van llegando todos? Vamos a empezar a tomar lista. Bien, muchachos, empezamos. Por cierto, la clase pasada que les tomé la práctica de energía, no sé qué han hecho algunos, pero no lo han logrado subir. Estuve revisando y no han enviado nada. En este caso, tenían que ustedes haberle dado, marcado las alternativas y y darle guardar, porque ese no es como el formulario. Tenían que haberle dado guardar y ya eso automáticamente se guarda y yo tenía que revisarlo, pero parece que no lo han hecho y más de la mitad está en blanco, o sea, no ha llegado simplemente el formulario. Ya, así que les voy a dar la alternativa entre hoy y mañana para que ustedes entren al formulario y lo llenen. Ya, les voy a dejar abierto a todos para que lo vuelvan a llenar, ya como una actividad. Porque no tengo la relación de quiénes han sido. Profesor. Así que les voy a dejar para que todos lo vuelvan a marcar y le den guardar y se quede ya guardado para yo poder revisarles.
Dime, hijo, te escucho. Entonces el día de mañana va a mandar el formulario otra vez. Hoy en la tarde les estoy activando. Ya. Hoy en la tarde para que ustedes en el transcurso del día y mañana en la mañana lo puedan llenar. Ya, después de eso ya no lo van a poder hacer. Así que revisen hoy día en la tarde con calma, revisen sus fichas para que se recuerden y, y vean el video. Por cierto, les estoy colgando los videos de las clases también en YouTube. Les estoy poniendo el enlace en el Classroom para que puedan ingresar y puedan repasar las clases que no les haya quedado muy claro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, todo correcto, profesor Cecilia. Correcto, entonces. Empezamos. Vamos a ver lo que es la asistencia, muchachos, ¿ya? Bien, muchachos, vamos a ver. En este tema vamos a trabajar de una manera distinta. Me hubiese gustado hacerlo de manera experimental, pero dada la distancia no lo vamos a poder hacer, así que lo vamos a hacer de manera un poco virtual. Vamos a ir a tratar de introducirnos un poco a esta forma de trabajo para que ustedes se vayan trabajando la física ya de un poco interactiva. Ya, vamos a empezar hoy día viendo una aplicación, la próxima clase de repente les puede hacer que ustedes mismos interactúen. Ya, pero vamos a trabajar de manera ya más directa. Bien, tenemos acá. Vamos a ver lo que son ¿Pueden ver mi pantalla? Ya. Miren, muchachos, lo que vamos a trabajar ahora son lo que es referentes a datos y gráficas. ¿Qué sucede? Nosotros en física y en diferentes áreas, por cierto, quien estudia alguna carrera, uno de los cursos principales que van a tener es el curso de estadística. ¿Sí? Y para la estadística se utilizan tablas, datos, y estos se relacionan con las gráficas. ¿Sí? Se representan mediante gráficas para poder tener una visión más clara de lo que se está hablando. ¿Ya? Bien, vamos a ver nosotros un poco. En física también se aplica esto, los datos y las gráficas. ¿Por qué? En la física nosotros observamos, tomamos datos y los representamos de alguna manera para que los demás los entiendan. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a ver ahora con respecto a ello. Tenemos acá, a ver, una situación. Acá me dan una situación, me dice, analiza e infiere. Dice, considera un resorte como el de la figura, que tiene una longitud indicada L. Bueno, nos faltó acá colocar, aquí en este resorte más pequeño, tiene una longitud L, L sub 0. Dice, al colocar en su extremo una masa, le vamos a colocar aquí, en esta parte de acá, una masa, ¿sí? Al colocarle la masa, ¿qué pasa? Como es obvio, la masa va a hacer que el resorte se estire, ¿no es cierto? Desde la posición inicial que estaba hacia la posición final, se ha alargado un poco. Eso nosotros lo conocemos como delta L. Este triangulito se lee en física como delta.
delta L. Y se lee como variación de la longitud. La longitud inicial era L sub 0. Acá tenemos una longitud L sub 1. La diferencia de esto me da esta delta L. De aquí lo vamos a ver, no se preocupen eso. Acá me dice, ¿qué factores tendrías en cuenta para establecer una relación matemática en este experimento? ¿Cómo presentaría los datos obtenidos en el experimento? Para eso les voy a presentar esto, ¿ya? Escuchen, entiendan bien lo que les estoy planteando. Dice, consideren un resorte como el de la figura, el que está acá, que tiene una longitud L sub 0 inicial. Dice, a lo largo se le coloca un bloque, en la parte inferior se le coloca un bloque, y este va a hacer que el bloque se estire. Este fenómeno, ¿cómo ustedes lo representarían? ¿Y qué factores tendrían en cuenta? Hablando como factores, se entiende que es las variables, la longitud del resorte, la variación de longitud, peso y cosas así. Les voy a poner un poco una imagen. ¿Sí? Ustedes han manejado Scratch, ¿no? Bien. ¿Ven la pantalla? Acá tenemos un resorte que está sujeto a una base, ¿sí? En la parte superior, para que el resorte no se mueva, está fijo. En la parte derecha hay una regla, ¿sí? Graduada. Y esta es una aguja que me va a indicar la posición, ¿sí? Bien, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos en la parte superior? Acá me dice peso 1, X1, peso 2... Pero creo que su pantalla se congeló. ¿Perdón? Creo que su pantalla se congeló. ¿Se congeló? Ya, a ver, vamos a ver. Ahora. Sí se le puede ver, profesor. ¿No se puede ver la imagen? Sí, ya se puede ver. Sí. Ya. Bien. Entonces le decía, en la parte izquierda, lo repito, tenemos un equipo, una base, un soporte, de la cual pende un resorte. ¿Sí? Un resorte. En la parte derecha tenemos una regla vertical graduada. ¿Sí? Y esta partecita de acá es una aguja que me va a indicar las partes del... cosa más de donde se va a marcar las distancias. Y en la parte superior derecha aparece peso 1, X1, peso 2, X2, peso 3, X3. ¿Ya? Vamos a ver. Me dice, introduce los pesos de menor a mayor. Ahora me dice, introducir el peso 1. Voy a introducir peso 1, por ejemplo, qué sé yo, 15. ¿Sí? Si se dan cuenta, se desplaza el resorte, ¿no es cierto? Se estira. ¿Ya? Y se dan cuenta, en la parte superior dice peso 1, X1. Cuando se colocó un peso 1, hubo una variación X1. ¿Sí? Espera un momentito, creo que mejor les voy a poner el otro. ¿Dónde está? No se grabó. Bien, tenemos acá. Desde la posición inicial que estaba el resorte, a esta posición había una variación de 15. Le introduzco otro peso, digamos 30. Si se dan cuenta, el resorte sigue bajando, se mueve la aguja y hay una variación de 30 centímetros. Y así le puedo colocar más pesos. Si se dan cuenta, se va moviendo, ¿no es cierto? Bien, acá podemos ver que para un peso de 15, yo he tenido una variación de 0,15 metros o 15 centímetros. Para un peso de 30 hay 0,3 metros, para un peso de 45, 0,45 metros, y así.
Yo te pregunto, ¿cómo harías tú para relacionar estas cosas? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar algunos factores, lo que en física se conoce como factores. ¿Qué son los factores? Son las variables que intervienen o los datos que intervienen en nuestro trabajo. Si yo observo en mi trabajo, ¿qué es lo que puedo observar? Mira, ve. Acá yo voy colocando pesos y va cambiando la longitud. La longitud va cambiando en consecuencia del peso. Si yo voy aumentando peso, va variando la longitud. Si yo disminuyo el peso, la longitud va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, acá podemos observar algunas cosas. Me habla de variables independientes. ¿Qué son las variables independientes? Es la variable que cambia para comprobar el efecto sobre la variable dependiente. Es decir, la variable independiente es alguien que no depende de otros valores, depende del observador mismo, de quien está haciendo la experiencia. Yo, por ejemplo, en este caso, estoy colocando pesos, ¿sí? Y como eso, obtengo como consecuencias longitudes. ¿Sí? Entonces, la variable independiente es quien no depende de otra variable. Las variables dependientes, como su mismo nombre lo dice, va a depender de las variables independientes. En nuestro caso, a ver, te pregunto, de estas dos, ¿quién es dependiente y quién es dependiente? ¿Peso o X? ¿Ah? ¿Qué valores di yo? ¿X o peso? Profesor, creo que su pantalla se congeló de nuevo. ¿Se congeló de nuevo? Creo que es por la cantidad de programas que tengo. ¿Se ve ahí? Sí, igual, profesor. Ya. Aquí, ¿se acuerdan que yo introduje peso y apareció longitud X, ¿no es cierto? Sí, profesor. Colocaba pesos y salía longitud X, y así sucesivamente. ¿Ya? El peso es mi variable independiente. Los pesos son los valores que yo estoy colocando. Y X son los valores dependientes. ¿Por qué? Porque el valor de X va a depender del valor de P que yo ponga. Yo puse 15, X 0,15. Yo puse peso 30, el valor es 0,3. Y así, yo puse 80 de peso y me salió X 0,8. O sea, el valor de X depende del peso. Por lo tanto, X viene a ser la variable dependiente. X, la variable dependiente, y peso es la variable independiente, porque esos son los valores que yo le estoy colocando, los valores que yo manejo. ¿Estamos? Vamos a ver acá. ¿Se ve mi diapositiva o no? No, no se ve. Ya, Sigue vamos a ver. congelada, profesor. Ahora, Ahora ¿se ve la sí. diapositiva? Ya. Sí. Bien, vamos a ir por rato entonces. Cada vez que cambie pantalla parece que se distorsiona. Bien, acá dice, la variable independiente son las variables que dependen del científico, de quien está haciendo la experiencia. No dependen de nadie, solamente de la persona quien está trabajando. Yo, por ejemplo, estoy haciendo la experiencia y yo puedo colocar los valores. La variable dependiente son los que dependen de otros. En este caso, la variable dependiente X dependía de la variable independiente peso. ¿Sí? ¿Quién es la constante? La constante es un factor que no cambia, ¿sí? Cuando las variables sí o sí lo hacen. Ya, bueno, ahí se falta escribir algo ahí. ¿Qué es la constante? La constante dice que es un valor que no cambia. De aquí vamos a ver de qué está hablando. Y el factor control es mi instrumento de medida. ¿Ya? A ver, vamos a ver con esto. ¿Qué lo puedo compartir? Ya. ¿Se acuerdan que les hablaba de mi factor control?
de mi factor control es este de acá, esta regla. ¿Por qué? Porque la longitud X la voy midiendo con esta regla. ¿Estamos? Mi factor independiente, mi factor variable independiente es el peso, mi factor dependiente, variable dependiente es X, mi factor control es la regla, ¿ya? Es la regla. Ahora, vamos a ver. Tenemos acá la gráfica. ¿Cómo voy a representar yo mis datos? Yo mis datos los voy a obtener en una tabla, ¿sí? En una tabla. Y eso lo voy a representar gráficamente. Por ejemplo, mira, acá tengo un pequeño ejemplo. ¿Ven mi pantalla Excel? Sí, profesor, sí se la va. Ya, mire, ve. Aquí ya, en base a la gráfica que les puse hace un momento del resorte, obtuve estos datos. Para una longitud, para una masa 0, el peso, la longitud es 0. Para un 25, la longitud 0,25 y así. Estos valores que yo recojo de mi experiencia, yo los llevo a una gráfica, ¿sí? A una gráfica. Y mire, ve, acá está mi gráfica, y al unir los puntos que obtengo acá, por ejemplo, aquí 0, 0.0 es este. 25.025 es este punto de acá, mire. ¿Sí? 25.025. Por acá está 25 y por acá está 0.25. Y así voy construyendo, colocando los puntos. Uno todos esos puntos y se logra una línea recta. Esa es una gráfica directamente proporcional. Cuando la gráfica es una línea recta, se dice que las dos magnitudes, la masa y la longitud, son magnitudes directamente proporcionales. Veamos acá. Acá tenemos la gráfica, le decía, es directamente proporcional. Entonces yo puedo decir, miren, esta gráfica, X en la horizontal, Y en la vertical. Como me salió una línea recta, yo puedo decir que X es directamente proporcional a Y. ¿Sí? Y esto yo lo voy a llevar a una ecuación matemática, por si acaso es lo que ustedes van a tener que hacer ahora, ¿ya? Yo voy a hacer un ejemplo y ustedes van a tener que hacer una experiencia. Acá decía yo, mi variable X es directamente proporcional a Y. Y ahora va a ser igual. Esto, como yo sé que es proporcional, yo lo puedo llevar a una ecuación. Y esa ecuación es igual a K por X, donde Y es una variable dependiente, y X es la variable independiente. Y K es la constante. ¿Cómo hallo ese valor de K? Por medio de esta ecuación. Profesor, no está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? No, profesor, está compartiendo, está hablando nomás. Profesor, no entendimos bien porque no compartió su pantalla. Ahora, sí, disculpa. Ahora sí, profesor. Ya, le decía, En las gráficas. ya, le repito. Le decía, yo mis datos los puedo llevar a una tabla. Perdón, las tablas los puedo llevar a una gráfica. La gráfica es esta. Acá tengo en la horizontal tengo X y en la vertical tengo Y. Acá estoy tomando dos puntos, X1 y X2. Para X1 hay un valor Y1, para X2 hay un valor Y2. ¿Sí? Bien, cuando tengo una gráfica de este tipo se dice que estas dos magnitudes, X y Y, son directamente proporcionales. Ese tema ustedes lo llevan en aritmética, en proporcionalidad. Ahí van a ver trabajos de este tipo. Aquí vamos a ver la aplicación de eso. Le decía entonces, X es directamente proporcional a Y. Entonces, si X es directamente proporcional a Y, este alfa me indica proporcionalidad. X es proporcional a Y. Así se lee esto. X es proporcional a Y. Donde Y, que es la variable dependiente, es igual a la constante K por la variable independiente. Ahora vamos a ver cómo sacamos esos valores, ¿ya?
Y K, ¿quién es K? La constante, decía. La constante de proporcionalidad va a ser igual, en este caso, Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. ¿De dónde sale esto? De acá. Y sub 2 menos Y sub 1, ¿qué es esto? Y sub 2 menos Y sub 1. Y X sub 2 menos X sub 1 me da este pedacito acá. La tangente de este ángulo es lo que yo tengo acá, de este valor. ¿Estamos de acuerdo? Es un poco confuso en sí, ¿no es cierto? Vamos a ver una parte de la aplicación para que me puedan entender mejor. Esperen un momentito. ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor, sí se la ve. Ya. Miren, aquí vamos a tener que ir a trabajar a identificar los factores de que les hablaba hace un momento. Me dice acá, me ponen el siguiente ejemplo, la siguiente situación. Ya, vamos a ver resolviendo el problema. Ya. Me dice el problema, el ejemplo. La relación masa-volumen de una sustancia homogénea como el aluminio, cuyo volumen, ahí debe ser volumen, un error ahí, y masa se miden a 20 grados centígrados de temperatura. Ya, la relación masa-volumen de una sustancia homogénea como el aluminio, cuyo volumen y masa se miden a 20 grados centígrados de temperatura, se expresa en la tabla de datos. Aparece la tabla de abajo. Hallar la ecuación matemática que representa la relación entre las dos variables. Ya, a ver, veamos aquí. Vamos a identificar algunas cosas. Empezamos con los factores. ¿Sí? Préstenme atención porque esto es lo que ustedes me van a tener que hacer como actividad. Ya, tenemos acá factores. ¿Qué factores intervienen acá? ¿Se acuerda qué le llamábamos factores? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Una de ellas era... Independiente. Las variables, ¿no? Uno de los factores era la variable, como dice su compañero. Variables independientes. ¿Quién es la variable independiente? La X, la Y. X alfa. El volumen. X alfa Y. El volumen. La variable independiente, veamos un poquito, recordemos esto acá. ¿Se acuerdan? ¿Ven mi pantalla ahora del resorte? Sí. Aquí me decía, yo coloco peso y me aparece dato la X. Coloco otro peso, me aparece variable X. El peso es mi variable independiente, porque ese valor yo lo pongo. Yo estoy poniendo los pesos y obtengo como resultado el valor de X. Por lo tanto, X es la variable dependiente, porque depende del valor del peso. ¿Estamos? Utilizando esa analogía, veamos acá. Yo coloco el volumen, dice, para un volumen 0, la masa de aluminio es 0. Si yo coloco 10 mililitros de aluminio, obtengo un peso
de 27 gramos. Si yo coloco 20 mililitros de aluminio, voy a obtener 54 gramos de masa. Te pregunto, ¿quién es la variable independiente acá? ¿Volumen o masa? ¿Masa? ¿Masa? Volumen, ¿no es cierto? No, volumen. El volumen, ¿por qué? Porque yo estoy poniendo el volumen. Digo, para un volumen 0, la masa es 0. Para un volumen de 10 mililitros, obtengo 27 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la variable independiente viene a ser el volumen. Vamos a poner ahí volumen, que está dado en mililitros. ¿Ya? Ya tenemos ahí. Mi variable independiente es el volumen. ¿Cuál sería mi variable dependiente? ¿La masa? La masa, ¿no es cierto? La masa sería la variable dependiente. Profesor, ahí dice dependiente, no dice dependiente. Ya, hijo, gracias. Bien. Tenemos entonces, variable independiente, el volumen. Ya identifiqué acá. ¿Sí? Variable dependiente, la masa. ¿No es cierto? La masa que está dada en gramos. Ya tenemos la variable dependiente. Ya identifiqué dos factores. ¿Qué me falta identificar? Bien. Hablaba de control y hablaba de constante, ¿no es cierto? Vamos a ver la gráfica. Ya llamo la variable independiente, la variable dependiente, falta la constante y el control. ¿Sí? La constante viene a ser la variable que, vamos a ver acá. La constante viene a ser el instrumento con lo que yo mido, que viene a ser, podría ser una balanza, ¿no es cierto? En el caso del ejemplo que yo puse anteriormente, era la regla, ¿se acuerdan? Esa era la constante para medir. Acá, como voy a medir peso, lo que voy a utilizar es una balanza, ¿no es cierto? Y la otra variable, la otra era la constante. ¿Cómo hallo la constante? La constante K. ¿Sí? La constante K. ¿Cómo la voy a hallar? Para eso, yo tengo que... Alfa X. para hallar esta constante, tengo que utilizar mi tabla. ¿Y se acuerdan qué ecuación utilizaba? Le pongo acá así. K es igual a ¿qué? Era a Y sub 2 2. Y sub 2, creo. menos Y sub 2. Y sub 1, ¿no es cierto? X sub 2 Menos X sub 1. X sub 1. ¿Están de acuerdo? Para hallar la constante K, voy a utilizar esta ecuación. ¿Quién es Y sub 2 y quién es Y sub 1? En la gráfica teníamos lo siguiente. Voy a mostrarles esto de acá. Acá tenemos nuestra tabla. ¿Sí? Acá tenemos nuestra tabla. Sí, esta de acá es. Donde tenemos nuestra gráfica. ¿Sí? Nuestra gráfica. Pero ¿de dónde sale X1, X2? A ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan la presentación que les hice? ¿Ven la gráfica? X2 menos X1, X2 menos X1. Esto de acá. Y esta era la ecuación. Yo voy a tomar como puntos límites la de la gráfica, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo así, miren.
este es mi punto X2, mi punto 2, y este es mi punto 1. ¿Ya? Lo vamos a hacer bien fácil, mira, vamos a hacer así. Ya. ¿Quién va a ser X2? Va a ser